Episodio 10. Bienvenidos a Texas. Capítulo 1. Jack Hoskins cruzó la línea divisoria de Texas a eso de las 2 de la madrugada del 26 de julio y se alojó en un tugurio llamado Indian Motel justo cuando asomaba por el este la primera luz del alba. Usando su Mastercard, la única tarjeta en la que le quedaba saldo, pagó al soñoliento conserje por una semana y pidió una habitación en un extremo del destartalado edificio. La habitación olía a alcohol y a humo de tabaco. En la desvencijada cama, la colcha estaba raída y la funda de la almohada se veía amarillenta por los años, el sudor o ambas cosas. Se sentó en la única silla que había y comprobó en su móvil, rápido y sin mucho interés, los mensajes de texto y de voz. Estos últimos habían cesado alrededor de las 4 de la mañana, cuando el buzón se llenó. Todos eran de la comisaría, muchos del jefe Geyer en persona. Se había cometido un doble asesinato en el lado oeste. Ausentes Ralph Anderson y Betsy Wiggins, él era el único inspector de servicio, donde se había metido, lo necesitaban en el lugar de los hechos inmediatamente, bla, bla, bla. Se tumbó en la cama, primero boca arriba, pero en esa posición le dolía demasiado la quemadura. Se volvió de costado y los muelles emitieron un chirrido de protesta bajo su considerable peso. Si el cáncer se extiende, perderé peso, pensó. Al final, mamá era un esqueleto envuelto en piel. Un esqueleto que gritaba. Eso no va a pasar, aseguró a la habitación vacía. Solo necesito unas horas de sueño, maldita sea. Esto acabará bien. Bastarían 4 horas. 5 con un poco de suerte. Pero su cerebro no desconectaba. Era como un motor en punto muerto. Cody, el camello de poca monta de la gasolinera sí tenía las pastillitas blancas, y también un buen suministro de coca que, según afirmaba, era casi pura. A juzgar por cómo Jack se sentía en ese momento, tendido en aquella mierda de cama, ni se le pasó por la cabeza meterse dentro. Sabía Dios que podía andar rondando por las sábanas, debía de ser verdad. Solo se había hecho unas pocas rayas, en las primeras horas de la madrugada, pasadas las 12, cuando parecía que el viaje no terminaría nunca, y ahora tenía la sensación de que no volvería a pegar ojo en la vida, la sensación de que podría poner el tejado de una casa y después correr 10 kilómetros. Aún así, al cabo de un rato sí se durmió, pero fue un dormir ligero interrumpido por sueños en que aparecía su madre una y otra vez. Cuando despertó, pasaban ya de las 12 del mediodía y en la habitación hacía un calor sofocante a pesar del patético aire acondicionado. Fue al baño, meó e intentó mirarse la palpitante nuca. No pudo, y quizá mejor así. Volvió a la habitación y se sentó en la cama para calzarse, pero solo encontró un zapato. Buscó el otro a tientas y alguien se lo colocó en la mano. Jack. Paralizado, se le puso la carne de gallina en los brazos y se le erizó el vello de la nuca. El hombre que se había ocultado en su ducha, allá en Flint City, estaba ahora debajo de la cama, como los monstruos que tanto miedo le daban de niño. Escúchame bien, Jack. Voy a decirte qué tienes que hacer exactamente. Cuando aquella voz terminó por fin de darle instrucciones, Jack advirtió que no sentía ya el tormento del cuello, así había llamado siempre a su media naranja, tormento, lo cual tenía su gracia. O casi no lo sentía. Y lo que debía ser parecía sencillo, aunque un tanto drástico. Lo cual no era un problema porque estaba casi seguro de que podía llevarlo a cabo sin ser descubierto, y darle el pasaporte a Anderson sería un gustazo. Al fin y al cabo, Anderson era el entrometido mayor. El bueno del señor no opinó se lo había buscado. Lo sentía por los otros, pero ¿qué culpa tenía él? Era Anderson quien los había arrastrado hasta allí. Mala suerte, ¿qué le vamos a hacer?, musitó. Una vez calzado, Jack se arrodilló y miró debajo de la cama. Había allí mucho polvo, y en parte parecía recién removido, pero no vio nada más. Mejor así. Era un alivio. Que su acompañante había estado allí, Jack lo tenía claro, como también que era lo que llevaba tatuado en los dedos que habían empujado el zapato hacia su mano. Nada. Con el dolor de la quemadura reducido a un susurro y la cabeza relativamente despejada, pensó que no le vendría mal comer algo. Un filete y unos huevos, tal vez. Tenía una tarea que llevar a cabo, y debía mantener alto el nivel de energía. No solo de coca y anfetas vivía el hombre.
Si no comía, igual se desmayaba bajo el intenso sol, y entonces se quemaría. Hablando de sol, este lo golpeó en la cara como un puño cuando salió, y percibió en la nuca una palpitación de advertencia. Para su consternación, se acordó de que no le quedaba protector solar y se había olvidado la pomada de aloe vera. Cabía la posibilidad de que vendieran algo así en la cafetería anexa al motel, junto con los demás cachivaches que siempre tenían expuestos al lado de la caja en sitios como ese. Camisetas y gorras y CD de música country y souvenirs de los indios navajo hechos en Camboya. Debían de vender algún que otro producto indispensable además de esa morralla, porque el pueblo más cercano estaba. Iba a abrir la puerta de la cafetería cuando miró a través del cristal polvoriento y se detuvo en seco. Estaban allí Anderson y su alegre panda de gilipollas, incluida la mujer flaca del flequillo canoso. Había también una vieja en silla de ruedas y un hombre musculoso de cabello negro corto y perilla. La vieja empezó a reírse de algo y de pronto tuvo un ataque de tos. Jack la oía incluso desde fuera, sonaba como una condenada excavadora circulando con una marcha baja. El hombre de la perilla le dio unas palmadas en la espalda, y a continuación todos se rieron. No os reiréis tanto cuando acabe con vosotros, pensó Jack, pero en realidad le fue bien que rieran. De lo contrario, quizá habrían reparado en su presencia. Dio media vuelta y trató de interpretar lo que acababa de ver. No las carcajadas de la panda, eso le traía sin cuidado, pero cuando hombre perilla había alargado la mano para dar palmadas en la espalda a mujer silla de ruedas, Jack había visto que tenía tatuajes en los dedos. El cristal estaba cubierto de polvo y la tinta descolorida, pero sabía cuál era la palabra escrita en ellos. Nada. Cómo ese hombre había podido llegar tan deprisa desde debajo de su cama hasta la cafetería era un misterio que Jack Hoskins ni siquiera se planteó. Tenía un trabajo pendiente, con eso le bastaba, y deshacerse del cáncer que le crecía en la piel era solo la mitad de la tarea. Deshacerse de Ralph Anderson era la otra mitad, y sería un placer. El bueno del señor no opinó. Capítulo 2. El aeródromo de Plainville se hallaba entre matorrales en las afueras de la localidad pequeña y cansina que se beneficiaba de sus servicios. Disponía de una única pista, que a Ralph se le antojó horriblemente corta. El piloto frenó a fondo en cuanto las ruedas tocaron tierra, y dentro del aparato los objetos sueltos salieron despedidos. Se detuvieron ante una raya amarilla al final de la estrecha franja de alquitrán, a no más de 10 metros de un barranco lleno de maleza, agua estancada y latas de cerveza Shiner. Bienvenidos a ningún sitio en particular, comentó Alec mientras el King Air avanzaba lentamente hacia el edificio prefabricado de la terminal. A juzgar por su aspecto, quizá no resistiera el siguiente vendaval. Los esperaba una furgoneta Dodge cubierta de polvo del camino. Ralph reconoció que era el modelo Companion, con accesibilidad para silla de ruedas, aún antes de ver la placa de discapacitado. Al lado estaba Claude Bolton, alto y musculoso, con vaqueros descoloridos, camisa azul de faena, gastadas camperas y una gorra con el logo de los Rangers de Texas. Ralph, el primero en bajar del avión, le tendió la mano. Después de una fugaz vacilación, Claude se le estrechó. Sin poder contenerse, Ralph lanzó una mirada a las letras desvaídas en sus dedos. Nada. Gracias por facilitarnos las cosas, dijo. No tenía ninguna obligación, y se lo agradezco. Presentó a los demás. Oye fue la última en darle la mano, y dijo. ¿Esos tatuajes que llevan los dedos tienen que ver con la bebida? Exacto, pensó Ralph. Esa es una pieza del rompecabezas que me olvidé de sacar de la caja. Sí, señora, así es. Bolton habló como quien imparte una lección bien aprendida y muy apreciada. La gran paradoja, como lo llaman aquí en las reuniones de alcohólicos anónimos. La oí por primera vez en la cárcel. Uno debe beber, pero no puede beber nada. Yo siento eso mismo en relación con el tabaco, dijo Holly. Bolton sonrió, y Ralph pensó en lo raro que era que la persona menos sociable de su pequeño grupo fuese la que había conseguido distender a Bolton. Aunque en realidad Bolton no parecía muy preocupado, sino más bien en guardia. Sí, señora, el tabaco se las trae. ¿Y usted cómo lo lleva? Hace casi un año que no fumo ni un solo cigarrillo, contestó Holly. Pero es un objetivo que me planteo día a día. Debe nada. Me gusta.
Ralph no habría sabido decir si ella conocía ya desde el principio el significado de esos tatuajes. La única manera de romper la paradoja de nada es con la ayuda de un poder superior, así que me busqué uno. Y siempre tengo a mano mi medallón de la sobriedad. Me enseñaron que si te entran unas ganas locas de beber una copa, te metes el medallón en la boca y, si se funde, puedes beber. Oye sonrió. Fue una de esas sonrisas radiantes que a Ralph empezaban a gustarle mucho. Se abrió la puerta lateral de la furgoneta, y una rampa oxidada se desplegó con un chirrido. Una mujer corpulenta con una extravagante corona de cabello blanco bajó en silla de ruedas. En el regazo tenía una pequeña botella verde de oxígeno con un tubo de plástico conectado a la cánula insertada en su nariz. Claude. ¿Por qué tienes a esa gente ahí con el calor que hace? Si hay que moverse, movámonos ya. Son casi las 12. Esta es mi madre, dijo Claude. Mamá, te presento al inspector Anderson, el que me interrogó sobre aquello de lo que te hablé. A los demás acabo de conocerlos. Oye, Alec y Yune se presentaron a la anciana. Joye fue la última. Encantada de conocerla, señora Bolton. Lovis se echó a reír. Bueno, ya veremos si sigue opinando lo mismo cuando me conozca de verdad. Voy a por el coche de alquiler, dijo Oye. Creo que ese se ha aparcado junto a la puerta. Señaló un todoterreno azul oscuro de tamaño medio. Yo iré delante, en la furgoneta, propuso Claude. No les costará seguirme. En la carretera de Marisville no hay mucho tráfico. ¿Por qué no viene usted con nosotros, querida? Preguntó Lovie Bolton a Holly. Así le hará compañía a una vieja. Ralph pensó que Holly rehusaría el ofrecimiento, pero ella accedió en el acto. Deme un minuto. Holly dirigió una seña con los ojos a Ralph, y él la siguió hacia el kinder mientras Claude observaba a su madre subir de nuevo con la silla por la rampa. En ese momento despegaba una avioneta y Ralph no oyó lo que Holly le preguntaba. Se inclinó hacia ella. ¿Qué les digo, Ralph? Seguro que me preguntan a qué hemos venido. Ralph meditó un momento y luego dijo. ¿Por qué no les resumes lo más destacado y ya está? No me creerán. Ante esto Ralph sonrió. Oye, me parece que manejas la incredulidad bastante bien. Capítulo 3. Como muchos expresidiarios, por lo menos los que no querían correr el riesgo de volver a la cárcel, Claude Bolton conducía la Dodge Companion a exactamente 10 km por hora por debajo del límite de velocidad. Después de media hora de viaje, salió de la carretera y se detuvo en el aparcamiento del Indian Motel and Café. Se apeó y, casi en tono de disculpa, se dirigió a Owe, al volante del vehículo de alquiler. Espero que no le importe que tomemos un bocado, dijo. A veces mi madre si no come con regularidad se siente mal, y no le ha dado tiempo de preparar bocadillos. Me preocupaba llegar tarde al aeródromo. Bajó la voz, como para confiarle un secreto indecoroso. Es el azúcar. Cuando le baja, se marea. Seguro que a todos nos vendrá bien comer algo, respondió Owe. Esa historia que nos ha contado la señora, ¿por qué no hablamos de eso cuando lleguemos a su casa, Claude? Dijo Ralph. Claude asintió con la cabeza. Sí, puede que sea mejor. En la cafetería flotaba un olor, no desagradable, a grasa, alubias y carne frita. En la gramola Neil Diamond cantaba I am, y sed en español. Los platos del día, que no eran muchos, se anunciaban detrás de la barra. Por encima de la ventanilla de la cocina colgaba una fotografía de Donald Trump pintarrajeada. El pelo negro, un bucle sobre la frente y bigote. Debajo alguien había escrito en español, Yankee vete a casa. Por un momento a Ralph le extrañó, Texas era un estado republicano, al fin y al cabo, republicano como el que más, pero luego recordó que en esa zona, ya muy cerca de la frontera, la población de piel blanca estaba en minoría o poco le faltaba. Se sentaron al fondo del comedor. Alec y Oye ocuparon una mesa para dos y los demás una más grande cercana. Ralph pidió hamburguesa. Holly optó por la ensalada, que resultó consistir básicamente en lechuga y iceberg mustia. June y los Bolton se decantaron por un combinado mexicano. Un taco, un burrito y una empanada. La camarera plantó una jarra de té dulce en la mesa sin que nadie se lo pidiera. Lovie Bolton observaba a June, sus ojos brillantes como los de un pájaro. Sablo, ha dicho que se llama, ¿no? Vaya nombre tan raro. Sí, no abunda, contestó June.
Viene del otro lado, nació aquí. Nací aquí, señora, dijo Yune. De un solo bocado engulló la mitad de su taco bien relleno. Segunda generación. Bien, bravo por usted. Hecho en Estados Unidos. Conocí a un Augustín Sablo cuando vivía más al sur, antes de casarme. Conducía un camión de reparto de pan en Laredo y Nuevo Laredo. Cuando pasaba delante de casa, mis hermanas y yo salíamos a pedirle a gritos churros rellenos de crema. ¿No sería pariente suyo? La tez aceitunada de Yune se oscureció un poco, sin llegar a sonrojarse, pero lanzó a Ralph una mirada risueña. Sí, señora, ese debía de ser mi papi. El mundo es un pañuelo. Exclamó Lovie, y se echó a reír. Las risas dieron paso a un ataque de tos, y la tos dio paso a un ataque de ahogo. Claude le asestó tales palmadas en la espalda que la cánula salió despedida de su nariz y cayó en el plato. Hijo, mira lo que has hecho, dijo cuando recobró el aliento. Ahora hay mocos en el burrito. Se reacomodó la cánula. Bah, qué demonios. Han salido de mí. Bien pueden volver a mí. Daño no me hará. Masticó. Ralph empezó a reírse y los demás sumaron sus risas a la suya. Incluso Oye y Alex se rieron pese a haberse perdido la mayor parte del monólogo. Ralph pensó que la risa acercaba a la gente y se alegró de que Claude hubiese llevado a su madre. Era la monda. Un pañuelo, repitió ella. Vaya que sí. Se inclinó sobre la mesa y empujó el plato hacia adelante con su considerable busto. Seguía mirando a Yune con aquellos ojos brillantes de pájaro. ¿Conoce ya la historia que nos ha contado esta mujer? Señaló con la mirada a Hoji, que picoteaba su ensalada con expresión un poco ceñuda. Sí, señora. ¿Se lo cree? No lo sé. Yune bajó la voz. Me parece que sí. Lovie asintió y bajó también la voz. ¿Ha visto alguna vez la procesión de nuevo? ¿La procesión de los pasos? A lo mejor de niño. Sí, señora. Ella bajó aún más la voz. ¿Y qué me dice de él? ¿Del Farnicoco? ¿A él lo ve? Sí, respondió Yune, y pese a que Lovie Bolton era todo lo blanca que se podía ser, Ralph pensó que Yune había pasado al español sin darse cuenta siquiera. Ella bajó la voz todavía más. ¿Y le provoca pesadillas? Tras un titubeo, Yune dijo. Sí, muchas pesadillas. Lovie Bolton se echó hacia atrás, satisfecha pero muy seria. Miró a Claude. Haz caso a esta gente, hijo. Tienes un gran problema, me parece. Guiñó el ojo a Yune, pero no en broma. Mantenía una expresión grave. Muy grande. Capítulo 4. Cuando la pequeña caravana de vehículos volvió a la carretera, Ralph preguntó a Yune por la procesión de los pasos. Es una procesión que se organiza en Semana Santa, explicó Yune. La iglesia no la aprueba pero hace la vista gorda. ¿Y el Farnicoco? ¿Es lo mismo que el cuco de Ori? Peor, contestó Yune con expresión sombría. Peor aún que el hombre del saco. Farnicoco es el encapuchado. Es señor muerte. Capítulo 5. Para cuando llegaron a casa de los Bolton en Marysville, eran casi las 3 de la tarde y hacía un calor aplastante. Se apretujaron en el pequeño salón, donde el aire acondicionado, un ruidoso aparato lo bastante viejo para ser de la seguridad social, pensó Ralph, hacía lo que podía con tantos cuerpos calientes allí reunidos. Claude fue a la cocina y volvió con latas de Coca-Cola en una nevera de poliestireno. Si esperaban cerveza, no están de suerte, anunció. Nunca hay. Así está bien, dijo Oye. Dudo mucho que ninguno de nosotros beba alcohol hasta que zanjemos este asunto en la medida de nuestras posibilidades. Cuéntenos qué pasó anoche. Bolton miró a su madre de soslayo. Ella se cruzó de brazos y asintió. Bueno, empezó, en realidad no fue nada, ya se vio. Me acosté después del último noticiario, como de costumbre, y entonces me encontraba bien. Tonterías, lo interrumpió Lovie. Te noto raro desde que llegaste. Nervioso, recorrió a los demás con la mirada. No tiene apetito. Habla en sueños. Mamá, ¿quieres que lo cuente? ¿Sí o sí? Con un brusco gesto de la mano, Lovie Bolton le indicó que siguiera y bebió un sorbo de su lata de Coca-Cola. En fin, no va desencaminada, admitió Bolton, pero no me gustaría que mis compañeros de trabajo se enteraran.
Se supone que el personal de seguridad de un local como Gentleman Place no se asusta así como así. Pero yo sí he tenido miedo. Aunque nunca como anoche. Anoche fue distinto. Me desperté a eso de las 2, por una pesadilla, y me levanté a echar el cerrojo a las puertas. Aquí nunca lo he hecho, pero a mi madre sí le pido que lo haga cuando los asistentes a domicilio de Plainville se van, a las 6, y se queda sola. ¿Qué soñó?, preguntó Holly. ¿Se acuerda? Había alguien debajo de la cama, ahí tendido, mirando hacia arriba. Solo recuerdo eso. Le indicó que prosiguiera con un gesto de asentimiento. Antes de echar el cerrojo de la puerta de entrada, salí al porche y me di cuenta de que todos los coyotes habían dejado de aullar. Normalmente aullan sin parar en cuanto sale la luna. Salvo cuando hay alguien cerca, apuntó Alec. Entonces callan. Como los grillos. Ahora que lo pienso, tampoco se oían los grillos. Y por lo general el huerto de mi madre, en la parte de atrás, está lleno de grillos. Volví a la cama, pero no podía dormirme. Recordé que no había echado los pasadores de las ventanas y me levanté a cerrarlas bien. Los pestillos chirrían, y el ruido despertó a mi madre. Me preguntó qué hacía, y le dije que volviera a dormirse. Me metí otra vez en la cama, y ya empezaba a entrarme el sueño, debían de rondar las 3, cuando me acordé de que no había echado el pestillo de la ventana del baño, la que hay encima de la bañera. Se me metió en la cabeza que alguien estaba entrando por ahí, así que me levanté y fui corriendo a ver. Ya sé que parece una tontería, pero los miró y advirtió que ninguno sonreía ni tenía cara de escepticismo. De acuerdo. De acuerdo. Supongo que si se han tomado la molestia de venir hasta aquí seguramente no les parece una tontería. El caso es que tropecé con el maldito reposapiés de mi madre, y esta vez ella se levantó. Me preguntó si alguien intentaba entrar en la casa, y le dije que no, pero que se quedara en su habitación. Cosa que yo no hice, intervino Lovie, muy ufana. Nunca he obedecido a ningún hombre, excepto a mi marido, y él no está entre nosotros desde hace mucho tiempo. No había nadie en el baño, y nadie intentaba entrar por la ventana, pero tuve la sensación, y no se imaginan lo intensa que era, de que ese alguien seguía fuera, escondido y esperando su ocasión. ¿No debajo de su cama?, preguntó Ralph. No, fue el primer sitio donde miré. Absurdo, desde luego, pero, se interrumpió. No conseguí dormirme hasta el amanecer. Mi madre me ha despertado para decirme que teníamos que salir hacia el aeropuerto para recibirlos. Lo he dejado dormir todo lo que he podido, añadió Lovie. Por eso no he preparado los bocadillos. El pan está encima de la nevera, si intento cogerlo de ahí arriba me quedo sin resuello. ¿Y cómo se encuentra ahora?, preguntó Hodge a Bolton. Él suspiró. Se pasó la mano por la cara y oyeron el roce áspero de la barba. No muy bien. Dejé de creer en el hombre del saco más o menos a la misma edad a la que dejé de creer en Papá Noel, pero estoy tenso y paranoico como cuando tomaba coca. Viene ese tipo a por mí. ¿De verdad creen eso? Los miró a la cara uno por uno. Fue Hodge quien le contestó. Yo sí, dijo. Capítulo 6. Permanecieron en silencio unos instantes, absortos en sus pensamientos. Finalmente Lovie tomó la palabra. Usted lo llama el cuco, dijo a Holly. Sí. La mujer asintió y tamborileó en la botella de oxígeno con los dedos hinchados por la artritis. Cuando era pequeña, los niños mexicanos lo llamaban cucuy y los anglos lo llamaban cookie, o chooki, o solo choc. Yo tenía incluso un cuento ilustrado sobre ese mamón. Seguro que yo tenía el mismo, dijo June. Me lo regaló mi abuela. Un gigante con una oreja roja y enorme. Sí, amigo. Lovie sacó el paquete de tabaco y encendió un cigarrillo. Echó una bocanada de humo, tosió y continuó. En el cuento salían 3 hermanas. La pequeña guisaba y limpiaba y se ocupaba de todas las tareas de la casa. Las 2 mayores, unas holgazanas, se burlaban de ella. Venía el cucuy. La casa estaba bien cerrada, pero ese hombre se parecía a su papi, y lo dejaban entrar. Se llevaba a las hermanas malas y les daba una lección. Dejaba a la buena, la hacendosa, con el papá, que criaba a las niñas él solo. ¿Se acuerda? ¿Cómo no?, respondió June. Los cuentos que oyes de niño nunca los olvidas.
En la versión de ese libro, el cucuy supuestamente era bueno, pero yo solo recuerdo el miedo que me daba cuando se llevaba a las niñas a rastras montaña arriba hacia su cueva. Las niñas lloraban y le rogaban que las soltara. Sí, dijo Lobie. Y al final las soltaba y las niñas malas cambiaban de comportamiento. Esa es la versión del libro. Pero el cucuy real no suelta a los niños, por más que lloren y rueguen. Eso lo saben ya todos ustedes, ¿no? Han visto su obra. O sea que usted también se lo cree, dijo Oye. Lobie se encogió de hombros. Como suele decirse, ¿quién sabe? ¿He creído alguna vez en el chupacabras del que hablan los indios viejos? Soltó un bufido. No más que en Pie Grande. Pero pasan cosas raras igualmente. Una vez, en Viernes Santo, en la iglesia del Santísimo Sacramento de Galveston Street, vi llorar lágrimas de sangre a una imagen de la Virgen María. Todos lo vimos. Después el padre Joaquín dijo que era solo herrumbre caída de los aleros que le corría por la cara, pero todos sabíamos de sobra que era. El padre también. Se le adivinaban los ojos. Volvió a posar la mirada en Holly. Dice usted que ha visto cosas por sí misma. Sí, contestó Odie en voz queda. Creo que existe algo. Puede que no sea el tradicional cuco, pero ¿es acaso el ser en el que se basan las leyendas? Eso sospecho. En cuanto al niño y esas hermanas de las que han hablado, se bebió su sangre y se comió su carne ese visitante. Podría ser, respondió Alec. Basándonos en los escenarios de los crímenes, es posible. Y ahora soy yo, dijo Bolton. Eso es lo que piensan. Solo necesitó un poco de mi sangre. ¿Se la bebió? Nadie contestó, pero Ralph imaginó al ser que se parecía a Terry Maitland haciendo precisamente eso. Pudo imaginarlo con atroz claridad. Hasta ese punto había llegado la demencia en su cabeza. ¿Estuvo aquí anoche ese hombre, al acecho? Puede que no físicamente, dijo Holly, y puede que aún no sea usted. Tal vez todavía esté transformándose en usted. Quizá estaba reconociendo el terreno, comentó Yune. Quizá buscaba información sobre nosotros, pensó Ralph. Y de ser así, la encontró. Claude sabía que veníamos. ¿Y qué va a pasar ahora? Quiso saberlo Lobie. ¿Matará a un niño o dos más en Plainville o Austin e intentará cargarle las culpas a mi hijo? No lo creo, respondió Holly. Dudo que tenga ya fuerzas suficientes. Entre los casos de Ed Olmos y Terry Maitland pasaron meses. Y ha estado activo. Hay algo más, intervino Yune. Un aspecto práctico. Esta zona del país ya no es segura para él. Si es listo, y debe de serlo para haber sobrevivido tanto tiempo, querrá seguir su camino. Eso parecía lógico. Ralph imaginó a ese visitante de Odie subiendo a un autocar un tren en Austin con el rostro de Claude Bolton y el cuerpo musculado de Claude Bolton poniendo rumbo al prometedor oeste. Las Vegas, tal vez. O Los Ángeles. Donde podría producirse otro encuentro accidental con un hombre, o incluso una mujer, quién sabía, y se derramaría un poco más de sangre. Otro eslabón en la cadena. Del bolsillo del pecho de Yune emergieron los acordes iniciales de Baila esta cumbia de Selena. Pareció sobresaltarse. Claude sonrió. Pues sí. Incluso aquí tenemos cobertura. Esto es el siglo XXI, amigo. Yune sacó el teléfono, miró la pantalla y dijo. Departamento de Policía del Condado de Montgomery. Mejor será que conteste. Disculpen. Oye pareció asustarse, incluso alarmarse, cuando Yune aceptó la llamada y salió al porche diciendo. Sí, aquí el teniente Sablo. Oye se excusó también y lo siguió. A lo mejor tiene que ver, empezó a decir Oye. Ralph negó con la cabeza sin saber por qué. Al menos en su pensamiento consciente no lo sabía. ¿Dónde está el condado de Montgomery? Preguntó Claude. En Arizona, dijo Ralph adelantándose a Oye y Alec. Es otro asunto. No tiene nada que ver con esto. ¿Y qué vamos a hacer exactamente con esto? Preguntó Oye. ¿Saben cómo atrapar a ese tipo? Tengan en cuenta que mi hijo es lo único que tengo. Oye volvió a entrar. Se acercó a Oye, se inclinó y le susurró algo al oído. Cuando Claude se ladeó para escuchar, Oye lo apartó con un gesto. Hijo, ve a la cocina y trae esas espirales de chocolate, si no se han fundido con este calor.
Claude, educado para la obediencia, se fue a la cocina. Joey siguió susurrando, y Lobby abrió mucho los ojos. Asintió. Claude regresó con la bolsa de galletas justo cuando June entraba desde el porche guardándose el móvil en el bolsillo. Empezó a decir, pero se interrumpió. Joey se había vuelto parcialmente hacia él, de modo que daba la espalda a Claude. Se llevó un dedo a los labios y movió la cabeza en un gesto de negación casi imperceptible. Nada importante, dijo June. Han detenido a un tipo, pero no es el que buscamos. Claude dejó en la mesa las galletas, tristemente fundidas en la bolsa de celofán, y miró alrededor con expresión de recelo. Me parece que no es eso lo que iba a decir. ¿Qué está pasando aquí? Ralph pensó que era una buena pregunta. Fuera, en la carretera rural, una ranchera avanzaba despacio. Los dardos de sol reflejados en la caja acoplada a la plataforma lo cegaron. Hijo, dijo Lobby. Quiero que cojas el coche, vayas a Tipit y nos traigas unos pollos del Iguayeven para la cena. Ese sitio está bastante bien. Daremos de comer a esta gente, y luego podrán volver al Indian a pasar la noche. No es gran cosa, pero es un techo. Tipit está a 60 kilómetros. Protestó Claude. Una cena para 7 personas nos costará una fortuna, y estará fría cuando llegue aquí. Lo calentaré todo en el horno, contestó ella sin inmutarse, y así parecerá recién hecho. Anda, ve. Ralph vio con agrado que Claude se ponía en jarras y la miraba con una mezcla de buen humor y exasperación. ¿Pretendes librarte de mí? Así es, admitió ella al tiempo que apagaba la colilla en un cenicero de hojalata lleno a rebosar. Porque si la señorita Hodge aquí presente tiene razón, lo que tú sabes lo sabe también él. Puede que dé igual, puede que ya haya descubierto el pastel, pero a lo mejor no da igual. Así que sé buen hijo y vea por esa cena. Hoy sacó la cartera. Déjeme pagar, Claude. No hace falta, contestó Claude, un tanto molesto. Puedo pagar. No estoy en la ruina. Oye desplegó su amplia sonrisa de abogado. Pero yo insisto. Claude aceptó el dinero y se lo guardó en el billetero que llevaba prendido del cinturón con una cadena. Miró a los invitados intentando exhibir su mal humor, pero de pronto se rió. Mi madre casi siempre se sale con la suya, dijo. Imagino que a estas alturas ya se habrán dado cuenta. Capítulo 7. El camino vecinal que llevaba a casa de los Bolton, la carretera rural Star 2, al cabo de un trecho iba a dar a una autovía de verdad, la 190, que nacía en Austin. Antes de llegar ahí, una pista de tierra, de 4 carriles de anchura pero en estado de deterioro, se desviaba a la derecha. El cartel que lo anunciaba también se hallaba en estado de deterioro. Mostraba a una familia feliz bajando por una escalera de caracol. Sostenían lámparas de gas que iluminaban su expresión de admiración al contemplar las estalactitas suspendidas a gran altura por encima de ellos. La frase publicitaria escrita bajo la familia era: visite el agujero de Marisville, una de las mayores maravillas de la naturaleza. Claude sabía lo que decía el rótulo porque lo recordaba de otros tiempos, cuando era un adolescente inquieto atrapado en Marisville, pero ahora solo se leía: visite el agujero de millas de la naturaleza. Lo cubría una tira ancha que anunciaba cerrado hasta nuevo aviso, también descolorida. Una sensación de mareo lo invadió al pasar por delante de lo que los chicos de la zona llamaban, con risitas de complicidad, el camino al agujero, pero se le pasó al subir un poco el aire acondicionado. Pese a sus protestas, en realidad se alegraba de haberse ido de la casa. Ya no se sentía observado. Encendió la radio, sintonizó Outlaw Country, en la que sonaba Waylon Jennings, el mejor. Y empezó a cantar con él. Cenar pollo de Iguayaben quizá no era tan mala idea. Se pediría una ración de aros de cebolla y se los comería en el camino de vuelta, todavía calientes y grasientos. Capítulo 8. Jack esperó en su habitación del Indian Motel, escrutando entre las cortinas corridas, hasta que vio una furgoneta con una placa de discapacitado incorporarse a la carretera. Ese tenía que ser el vehículo de la vieja. Lo seguía un todoterreno azul, ocupado sin duda por los entrometidos de Flint City. Cuando los perdió de vista, Jack fue a la cafetería, donde primero comió y después inspeccionó el género a la venta.
No tenían pomada de aloe vera ni protector solar, así que compró 2 botellas de agua y un par de pañuelos exorbitantemente caros. No servirían de gran cosa contra el intenso sol de Texas, pero eran mejor que nada. Subió a su ranchera y puso rumbo al sudoeste, la misma dirección que los entrometidos, hasta llegar al cartel y la pista que llevaba al agujero de Marysville. Allí giró. Al cabo de unos 7 kilómetros, llegó a una cabaña erosionada plantada en medio del camino. Debió de ser una taquilla cuando el agujero era una empresa en marcha, supuso. La pintura, en otro tiempo de un rojo vivo, era de un rosa desvaído, como sangre diluida en agua. En la entrada, un rótulo advertía atracción cerrada, de la vuelta en este punto. Más allá de la taquilla, una cadena cerraba el paso. Jack la circundó, y avanzó traqueteando por el suelo de arcilla endurecida, aplastando plantas rodadoras y sorteando matas de artemisa. Tras una última sacudida, la ranchera regresó al camino, si podía llamárselo así. A ese lado de la cadena el camino se reducía a una sucesión de socavones invadidos por malas hierbas y torrenteras que nunca se habían rellenado. Su ranchera Ram, con amortiguadores regulables y tracción en las 4 ruedas, rebasó las torrenteras con facilidad, lanzando tierra y piedras desde los enormes neumáticos. 3 lentos kilómetros y 10 minutos después, llegó a un aparcamiento vacío de unos 4.000 metros cuadrados. Las líneas amarillas de las plazas estaban descoloridas, reducidas casi a espectros, el asfalto, agrietado y levantado en placas. A la izquierda, al pie de un escarpado monte cubierto de matorrales, había una tienda de regalos abandonada con un letrero caído que debía leerse del revés. Recuerdos y artesanía india auténtica. Justo delante se encontraban los restos de un ancho camino de cemento que llevaba a una abertura en la ladera. Mejor dicho, lo que en otro tiempo había sido una abertura. Ahora estaba tapiada y erizada de carteles en los que se leía no entre, prohibido el paso, propiedad particular y el sheriff del condado patrulla en esta zona. Ya, pensó Jack. Seguro que vienen por aquí cada 29 de febrero. Otra carretera hecha polvo partía del aparcamiento y dejaba atrás la tienda de regalos. Ascendía por una ladera y descendía por la otra. Lo llevó primero a unas cuantas cabañas ruinosas para turistas, también tapiadas, y después hasta un cobertizo de servicios de algún tipo. Quizá antiguamente guardaban ahí los vehículos y las máquinas de la empresa. Había más letreros de no entre, además de uno muy alegre que advertía: cuidado con las serpientes de cascabel. Jack aparcó a la exigua sombra de ese edificio. Antes de salir se ató uno de los pañuelos a la cabeza, eso le dio un extraño parecido con el hombre al que Ralph había visto ante el juzgado el día que asesinaron a Terry Maitland. Con el otro se envolvió el cuello para evitar que la puta quemadura empeorara. Sacó una llave y abrió la caja acoplada a la plataforma de la ranchera y, con actitud reverente, extrajo la funda que contenía su mayor tesoro. Un Winchester 300, un rifle de cerrojo, el mismo que Chrisky le había utilizado para disparar contra todos aquellos árabes. Jack había visto el francotirador 8 veces. Con la mira telescópica Leupold GX-1, podía dar en el blanco a 2000 metros. Bueno, 4 de cada 6 veces en un buen día, y sin viento, y ni mucho menos preveía tener que disparar a esa distancia llegado el momento. Si es que llegaba. Avistó unas cuantas herramientas olvidadas entre los matojos y se hizo con una horca oxidada por si se topaba con alguna serpiente de cascabel. Más allá del edificio, un sendero subía por detrás de la ladera en la que se hallaba la entrada del agujero. Ese lado era más rocoso, más un peñasco erosionado que una colina. Unas cuantas latas de cerveza salpicaban el camino, y en varias rocas había pintadas del tipo Spank 11 y fulanito estuvo aquí. A media cuesta el camino se bifurcaba otra vez, trazando un círculo de regreso a la extinta tienda de regalos y el aparcamiento. Allí había un cartel de madera, gastado y agujereado a balazos, que mostraba a un jefe indio con su tocado de plumas. Debajo había una flecha con un mensaje tan descolorido que apenas se leía: por aquí los mejores pictogramas. Más recientemente un listillo había dibujado con rotulador un globo que salía de la boca del gran jefe. Decía: Caroline Allen me chupa la polla de piel roja. Ese camino era más ancho, pero Jack no había ido hasta allí para admirar el arte indio, así que siguió subiendo.
El ascenso no era especialmente peligroso, pero en los últimos años la actividad física de Jack se había reducido a empinar el codo en distintos fares. Tras recorrer 3/4 partes de la cuesta, le faltaba el aliento. La camisa y los 2 pañuelos se habían oscurecido por el sudor. Dejó el arma y la horca en el suelo, se agachó y se agarró las rodillas hasta que las motas oscuras que danzaban ante sus ojos desaparecieron y los latidos del corazón se le acompasaron de nuevo en un ritmo casi normal. Había ido allí para evitar una muerte atroz causada por un ávido cáncer devorador de piel como el que se había llevado a su madre. Morir de un infarto de miocardio en ese empeño sería una broma amarga. Empezó a erguirse y de pronto, entornando los ojos, se detuvo. A la sombra de un saliente rocoso, a salvo de los peores efectos de los elementos, había más pintadas. Pero si esas eran obra de algún chico, llevaba mucho tiempo muerto, cientos de años. Una mostraba hombres de palotes con lanzas alrededor de lo que acaso fuera un antílope, o al menos algo con cuernos. En otra, unos hombres de palotes permanecían de pie ante algo semejante a un tipi. En una tercera, casi tan desdibujada que apenas se distinguía, un hombre de palotes se erguía ante el cuerpo caído de otro hombre de palotes, blandiendo su lanza en actitud triunfal. Pictogramas, pensó Jack, y ni siquiera los mejores, según ese gran jefe indio de allí abajo. Unos párvulos podrían hacerlo mejor, pero aquí seguirán mucho después de que yo me haya ido. Sobre todo si el cáncer acaba conmigo. La idea lo enfureció. Cogió una piedra afilada y golpeó con ella los pictogramas hasta borrarlos. Ahí tenéis, pensó. Ahí tenéis, mamones muertos. Vosotros habéis desaparecido, y yo gano. Se le ocurrió que quizá estaba enloqueciendo o había enloquecido ya. Se quitó la idea de la cabeza y continuó subiendo. Cuando llegó a lo alto del peñasco, descubrió que desde allí gozaba de una excelente vista del aparcamiento, la tienda de regalos y la entrada tapiada al agujero de Marisville. El visitante de los tatuajes en los dedos no sabía con certeza si los entrometidos irían allí, pero si iban, Jack debía ocuparse de ellos. Cosa que haría con el Winchester, a ese respecto no albergaba la menor duda. Si no se presentaban, si regresaban a Flint City después de hablar con el hombre con quien habían ido a hablar, la tarea de Jack habría terminado. En cualquiera de los dos casos, según le había asegurado el visitante, quedaría como nuevo, sin cáncer. ¿Y si miente? ¿Y si puede causarlo pero no quitarlo? ¿O si ni siquiera es cáncer? ¿Y si él no existe? ¿Y si sencillamente estás loco? Apartó de su mente también esas ideas. Abrió la funda del arma, sacó el Winchester, y montó la mira. Esta acercó el aparcamiento y la entrada de la cueva hasta ponérselos justo delante. Si se presentaban, serían tan grandes como la taquilla que había circundado. Se agachó y se arrastró hasta un hueco a la sombra de una roca colgante, antes comprobó que no hubiera serpientes, escorpiones u otra fauna. Allí bebió un trago de agua y se tomó a la vez un par de anfetas. Añadió una pizca del frasco de 4 gramos que Cody le había vendido. En lo tocante a coca colombiana no se hacían regalos. Ahora todo se reducía a una misión de vigilancia, como las docenas que había hecho a lo largo de su vida en la policía. Esperó, adormilándose de manera intermitente con el Winchester cruzado sobre el regazo, pero siempre lo bastante alerta para detectar movimiento, hasta que el sol estuvo bajo en el cielo. Entonces se puso en pie e hizo una mueca por el entumecimiento de los músculos. No vienen, dijo. Al menos hoy. No, convino el hombre de los tatuajes en los dedos. O Jack imaginó que convino. Pero mañana volverás aquí, ¿no? Ciertamente volvería. Durante una semana, si era necesario. Incluso un mes. Bajó con cuidado. Lo último que necesitaba después de horas expuesto al sol abrasador era romperse un tobillo. Guardó el rifle en la caja, bebió un poco más de agua de la botella que había dejado en la cabina de la camioneta, ahora tibia tirando a caliente, y regresó a la carretera, esta vez doblando hacia Tippit, donde quizá pudiera comprar provisiones. El protector solar, desde luego. Y vodka. No demasiado, tenía una responsabilidad que cumplir, pero quizá lo suficiente para poder tumbarse en la cama desvencijada de mierda, sin pararse a pensar en cómo había llegado el zapato hasta su mano. Por Dios, ¿qué necesidad tenía de ir a aquel puto establo del municipio de Canning?
Se cruzó con el coche de Claude Bolton, que iba en sentido contrario. Ninguno de los dos se fijó en el otro. Capítulo 9. Muy bien, dijo Lovie Bolton cuando Claude estaba ya en la carretera y lo habían perdido de vista. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué es lo que no querían que oyera mi hijo? June, sin prestarle atención, se volvió hacia los demás. La oficina del sheriff del condado de Montgomery ha enviado a un par de agentes a examinar los sitios fotografiados por Holly. Han encontrado una pila de ropa manchada de sangre en aquella fábrica abandonada con la esvástica en la fachada. Una de las prendas era una casaca de un celador de hospital, y en la etiqueta cosida se leía propiedad de un unidad de memoria Eastman, dijo Oye. Cuando analicen la sangre de esa ropa, ¿qué se juegan a que es de una de las hermanas Howard o de las dos? Habrá además huellas dactilares que, como se verá, pertenecen a Eat Holmes, añadió Alec. Si él había iniciado su transformación es posible que estén borrosas. ¿O no?, intervino Holly. No sabemos cuánto tiempo tarda en producirse la transformación, ni siquiera si tarda siempre el mismo tiempo. El sheriff de allí tiene preguntas, continuó June. Le he dado largas. Sabiendo lo que parece que tenemos entre manos, ojalá pudiera darle largas indefinidamente. Amigos, les agradecería que dejaran de hablar entre sí y me pusieran al corriente, pidió Lovie. Por favor. Estoy preocupada por mi hijo. Es tan inocente como esos otros dos hombres, y los dos están muertos. Entiendo su preocupación, dijo Ralph. Solo un momento. Jody, mientras informabas a los Bolton en el viaje desde el aeropuerto, ¿les has hablado de los cementerios? No, ¿verdad? No. Expon solo los puntos destacados, me has dicho, y eso he hecho. A ver, un momento, dijo Lovie. Alto ahí. De niña, en Laredo, vi una película, una de la serie de las luchadoras. Luchadoras mexicanas se enfrentan al monstruo, recordó Oye. La vimos. La señorita Gibney trajo una copia. No era como para un Oscar, pero tenía su interés. En esa salía Rosita Muñoz, prosiguió Lovie. La cholita luchadora. Todas queríamos ser como ella, mis amigas y yo. Yo incluso me disfracé de ella una vez en Halloween. Mi madre me hizo el traje. Esa película sobre el cuco daba miedo. Aparecía un profesor, o un científico, no recuerdo qué, pero el cuco se apropiaba de su cara, y cuando al final las luchadoras lo localizaban, vivía en una cripta o un mausoleo en el cementerio del pueblo. ¿No era ese el argumento? Sí, contestó Jody, porque eso forma parte de la leyenda, al menos en su versión hispana. El cuco duerme con los muertos. ¿Cómo se supone que hacen los vampiros? Si ese ser existe de verdad, comentó Alec, es un vampiro, o al menos algo parecido. Necesita sangre para formar el siguiente eslabón de la cadena. Para perpetuarse. Ralph volvió a pensar. ¿Oís lo que estáis diciendo? Holly Gibney le caía muy bien, pero al mismo tiempo lamentaba haberla conocido. Gracias a ella se libraba en su cabeza una guerra, y deseaba profundamente una tregua. Holly se volvió hacia Lovie. Esa fábrica vacía donde la policía de Ohio ha encontrado la ropa manchada de sangre está cerca del cementerio donde enterraron a Eat Holmes y sus padres. También se encontró ropa en un establo no muy lejos del viejo cementerio donde están enterrados algunos antepasados de Terry Maitland. He aquí, pues, la pregunta. ¿Hay algún cementerio cerca de aquí? Lovie reflexionó. Esperaron. Por fin dijo. Hay un osario en Plainville, pero en Marysville no hay nada. Demonios, ni siquiera tenemos iglesia. Antes sí había una, Nuestra Señora del Perdón, pero se quemó hace 20 años. Mierda, masculló Oye. ¿Y alguna parcela de tumbas familiares? Preguntó Holly. A veces la gente entierra en su propia finca, ¿no? Bueno, no sé los demás, contestó la anciana, pero nosotros nunca hemos tenido nada así. A mis padres los enterraron en Laredo, y a los padres de ellos también. Las generaciones anteriores estarán en Indiana, que es de donde emigró mi familia después de la Guerra de Secesión. ¿Y su marido? Preguntó Oye. George. Todos los suyos eran de Austin, y allí está enterrado, al lado de sus padres. Antes iba de vez en cuando a visitarlo en autobús, normalmente el día de su cumpleaños, le llevaba flores y tal, pero desde que tengo esta condenada enfermedad pulmonar no he vuelto.
Bueno, supongo que con eso está todo dicho, dijo Yune. Lobie pareció no oírlo. Yo antes cantaba, ¿saben? Cuando aún no me fallaba el fuelle. Y tocaba la guitarra. Al terminar el instituto me marché de Laredo y vine a Austin por la música. Nashville South, lo llamaban. Conseguí un empleo en la fábrica de papel de Brazos Street mientras esperaba mi gran oportunidad en el Carousel o el Broken Spoke o donde fuera. Hacía sobres. La gran oportunidad nunca llegó, pero me casé con el capataz. Ese era George. Nunca lo lamenté, hasta que él se jubiló. Me parece que nos estamos desviando del tema, observó Owie. Déjela hablar, terció Ralph. Sentía cierto hormigueo, la sensación de que estaba a punto de desvelarse algo. Todavía más allá del horizonte, pero sí, a punto. Siga, señora Bolton. Ella lanzó una mirada de recelo a Owie, pero cuando Hodge asintió y sonrió, Lobie le devolvió la sonrisa, encendió otro cigarrillo y continuó. Bueno, después de 30 años de trabajo, ya con su pensión, George decidió que nos trasladáramos a este rincón perdido. Claude tenía solo 12 años. Nació tarde, cuando ya hacía tiempo que habíamos llegado a la conclusión de que Dios no iba a darnos hijos. A Claude nunca le gustó Marisville. Echaba de menos el brillo de las luces y a los inútiles de sus amigos, las malas compañías fueron siempre la perdición de mi hijo, y a mí esto tampoco me gustaba mucho al principio, aunque con el tiempo he aprendido a disfrutar de esta paz. Cuando te haces mayor, prácticamente solo quieres paz. Puede que ahora no me crean, pero ya lo descubrirán. Y esa idea de la parcela familiar no es mala, ahora que lo pienso. No me disgustaría acabar enterrada en el jardín de atrás, pero supongo que Claudia al final arrastrará mi carne y mis huesos hasta Austin para que pueda yacer con mi marido, como hice en vida. Y ya no falta mucho para eso. Tosió, observó el cigarrillo con aversión y lo enterró con los demás en el cenicero rebosante, donde siguió consumiéndose malignamente. ¿Saben por qué terminamos en Marisville? A George se le metió en la cabeza criar alpacas. Cuando éstas se murieron, cosa que no tardó en ocurrir, le dio por los Golden Doodles. Por si no lo saben, el Golden Doodle es un cruce entre Golden Retriever y caniche. ¿Creen que la evolución ha aprobado alguna vez una mezcla semejante? Lo dudo mucho, maldita sea. Su hermano le metió la idea en la cabeza. No ha habido en este mundo mayor necio que Roger Bolton, pero George pensó que así harían fortuna. Roger se trasladó aquí con su familia, y los dos hermanos se asociaron. El caso es que los cachorros de Golden Doodle se murieron, igual que las alpacas. Después de eso George y yo andábamos un poco justos de dinero, pero nos daba para ir tirando. En cambio Roger había metido todos sus ahorros en ese plan absurdo. Así que empezó a buscar trabajo y... se interrumpió, su rostro demudado en una expresión de asombro. ¿Qué pasó con Roger?, preguntó Ralph. Maldita sea, dijo Lobie Bolton. Soy vieja, pero eso no es excusa. Lo tenía justo delante de las narices. Ralph se inclinó y le cogió una mano. ¿De qué habla, Lobie? El nombre de pila, como siempre hacía tarde o temprano en la sala de interrogatorios. Roger Bolton y sus dos hijos, los primos de Claude, están enterrados a menos de 7 kilómetros de aquí, junto con otros 4 hombres. O quizá fueran 5. Y aquellos niños, claro, los gemelos. Meneó la cabeza lentamente. Me puse como una fiera cuando a Claude le cayeron 6 meses en Gatesville por robo. Y me morí de vergüenza. Fue entonces cuando empezó a consumir droga. Pero más tarde comprendí que había sido misericordia divina. Porque si hubiese estado aquí, los habría acompañado. Su padre no, para entonces George ya había tenido 2 ataques al corazón y no pudo ir, pero Claude sí los habría acompañado. ¿A dónde?, preguntó Alec. Inclinado al frente, la miraba con atención. Al agujero de Marisville, contestó ella. Allí murieron esos hombres, y allí siguen. Capítulo 10. Les contó que había sido como esa parte de Tom Sawyer en la que Tom y Becky se pierden en la cueva, solo que al final Tom y Becky salieron. Los gemelos Jamieson, que tenían solo 11 años, no lo consiguieron. Y los que intentaron rescatarlos tampoco. El agujero de Marisville se los tragó a todos. ¿Ahí es donde su cuñado encontró trabajo después del fracaso en el negocio de los perros?, preguntó Ralph.
Ella asintió. Había explorado un poco la cueva, no la parte abierta al público sino el lado AIGA, así que cuando presentó la solicitud, lo contrataron como guía en un abrir y cerrar de ojos. Los otros guías y él solían bajar con turistas en grupos de una docena poco más o menos. Es la cueva más grande de todo Texas, pero la parte más popular, la que la gente de verdad quería ver, era la cámara principal. Es un sitio imponente, hay que reconocerlo. Como una catedral. Lo llamaban la cámara del sonido, por, como se diga, la acústica. Uno de los guías se ponía al fondo, 100 o 150 metros más abajo, pronunciaba en susurros el juramento de lealtad a la bandera, y arriba la gente lo oía palabra por palabra. El eco parecía alargarse eternamente. Además, las paredes estaban llenas de dibujos indios, no me acuerdo de cómo los llaman. Pictogramas, apuntó Yune. Eso. Para poder verlos, o para contemplar las estalactitas que cuelgan del techo, había que llevar una lámpara Coleman de gas. Una escalera de caracol de hierro descendía hasta el fondo, 400 peldaños o más, vueltas y vueltas y vueltas. Allí debe de seguir, supongo, aunque yo ya no me fiaría mucho. Aquello es muy húmedo, y el hierro se oxida. La única vez que bajé, me mareé de mala manera, y eso que ni siquiera miraba las estalactitas, como la mayoría de la gente. Para subir, tomé el ascensor, eso por descontado. Bajar es una cosa, pero hay que ser tonto para subir 400 peldaños sin necesidad. El fondo tenía 200 o 300 metros de anchura. Había luces de colores para realzar las vetas de mineral en la roca, un bar, y 6 u 8 pasadizos que explorar, cada uno con su propio nombre. No me acuerdo de todos, pero estaban la galería de arte en abajo, donde había más pictogramas, y el tobogán del diablo, y el vientre de la serpiente, donde, en algunos sitios, había que pasar agachado o incluso a rastras. ¿Se imaginan? Sí, dijo Ori. Uf. Esos eran los principales. Y de esos aún salían más pasadizos, pero estaban cerrados, porque el agujero no es una sola cueva sino docenas, que bajan y bajan, algunas no exploradas. Es fácil perderse, comentó Alec. Puede estar seguro. Y les contaré lo que ocurrió. De uno de los pasadizos, el vientre de la serpiente, partían 2 o 3 aberturas que ni estaban tapiadas ni cortaba el paso barrera alguna. Eran demasiado pequeñas para tomarse la molestia. Pero no eran demasiado pequeñas para los gemelos, dedujo Ralph. Equilicua, ha dado usted en el clavo. Carly Calvin Jamieson. Un par de chiquitines en busca de problemas, y vaya si los encontraron. Iban con el grupo que entró en el vientre de la serpiente, los últimos de la fila, justo detrás de sus padres, pero cuando el grupo salió, ellos ya no estaban. Los padres, en fin, no hace falta que les diga cómo reaccionaron, no. Mi cuñado no guiaba al grupo de la familia Jamieson, pero sí se unió a la partida de búsqueda que fue a por ellos. Se puso al frente, supongo, pero no hay manera de saberlo. ¿Sus hijos se unieron a la partida?, preguntó Owie. ¿Los primos de Claude? Sí. Los chicos trabajaban también a tiempo parcial en el agujero, y fueron nada más enterarse. Se reunió allí mucha gente, porque la noticia corrió como la pólvora. Al principio pensaron que el rescate no sería difícil. Oían a los niños llamar desde todas las aberturas que salían del vientre de la serpiente y sabían exactamente por cuál habían entrado, porque cuando uno de los guías iluminó la cavidad con su linterna, vieron un pequeño jefe AIGA de plástico que el señor Jamieson había comprado a uno de los niños en la tienda de regalos. Debió de caérsele del bolsillo cuando iba a gatas. Como digo, los oían gritar, pero en aquel agujero no cabía ningún adulto. Ni siquiera conseguían llegar con la mano hasta el juguete. A gritos, indicaron a los niños que se orientaran por el sonido de sus voces, y que si les faltaba espacio para dar la vuelta, sencillamente recularan. Alumbraban el interior con las luces, que movían de acá para allá, y en un primer momento dio la impresión de que los niños se acercaban, pero al cabo de un rato sus voces empezaron a apagarse, y se apagaron un poco más, hasta que al final dejaron de oírse. Si quieren saber mi opinión, creo que en realidad nunca llegaron a acercarse. La acústica traicionera, dijo Yune. Sí, señor.
Entonces Roger propuso rodear el monte para acceder por el lado a Iga, que él conocía bastante bien por sus exploraciones, lo que llaman espeleología. Cuando llegaron allí, volvieron a oír las voces de los niños, claras como el agua. Lloraban y gritaban. Así que fueron a buscar cuerda y lámparas al edificio del material y entraron a por ellos. Parecía lo correcto, pero ese fue su final. ¿Qué pasó?, preguntó Yune. ¿Lo sabe? ¿Lo sabe alguien? Bueno, como les he dicho, aquello es un laberinto de 1000 demonios. Dejaron un hombre atrás para ir tendiendo cuerda y atar más en caso de que la necesitaran. Ese era F. Brinkley. Se marchó del pueblo poco después. Se fue a Austin. Estaba desolado, pero al menos estaba vivo, podía caminar bajo el sol. Los otros, Lobie suspiró. Para ellos allí se acabó el sol. Ralph pensó en eso, en el horror que había en aquello, y vio reflejado en el rostro de los demás lo mismo que él sentía. A F le quedaban unos 30 metros de cuerda cuando oyó algo que, según él, sonó como cuando un niño echa un petardo dentro del váter y cierra la tapa. Lo que debió de pasar es que algún cretino disparó una pistola, con la esperanza de guiar a los niños hacia la partida de rescate, y se produjo un derrumbe en la cueva. Eso no fue cosa de Roger, me jugaría $1000 a que no fue él. El bueno de Roger era un cretino en muchos sentidos, sobre todo con aquello de los perros, pero no tanto como para disparar un arma en una cueva, donde la bala podía rebotar hacia cualquier sitio. O donde el ruido podía causar el desplome de un trozo de techo, añadió Alec. Debió de ser como cuando se dispara una escopeta en la montaña para provocar una luz. O sea que murieron aplastados, dijo Ralph. Lobie suspiró y se reacomodó la cánula, que se le había torcido. ¿Qué va? Más les habría valido. Al menos así habría sido una muerte rápida. Pero no, la gente que había en la caverna grande, la cámara del sonido, los oyó pedir ayuda, como antes a los niños perdidos. Para entonces había allí 60 o 70 hombres y mujeres deseosos de hacer lo que pudieran. Mi George tenía que estar allí, al fin y al cabo su hermano y sus sobrinos estaban entre los atrapados, y al final desistí de retenerlo en casa. Lo acompañé, para asegurarme de que no hiciera ninguna tontería, como tratar de echar una mano. Eso le habría costado la vida con toda seguridad. ¿Y cuando se produjo ese accidente, Claude estaba en el reformatorio?, preguntó Ralph. Escuela de adiestramiento de Gatesville, creo que lo llamaban, pero sí, un reformatorio es lo que era. Oye había sacado un bloc de papel pautado de su bolsa de viaje y tomaba nota inclinada sobre él. Para cuando llegué al agujero con George, era ya de noche. El aparcamiento es muy amplio, pero estaba casi lleno. Habían instalado grandes focos en poses y, con todas aquellas furgonetas y la gente corriendo de un lado a otro, era como si rodasen una película de Hollywood. Accedieron por la entrada a Iga con linternas potentes, cascos y unas chaquetas acolchadas que parecían chalecos antibalas. Siguieron la cuerda hasta la zona del desprendimiento. Un largo trecho, en algunas partes a través de agua estancada. El derrumbe era considerable. Tardaron toda esa noche y la mitad de la mañana siguiente en abrir paso. Para entonces, desde la cueva grande ya no se oían las voces de los que se habían perdido. Deduzco que el grupo de su cuñado no esperó el rescate al otro lado, dijo Yune. No, se habían ido. Tal vez Roger o alguno de los otros pensaron que conocían un camino de regreso a la cueva grande, o tal vez temieron que se desprendiera otro trozo de techo. Es imposible saberlo. Pero dejaron un rastro, al menos al principio. Marcas en las paredes y cosas tiradas por el suelo, monedas y pedazos de papel. Un hombre dejó incluso su carnet de la bolera tipidlanes. Un pleno más y habría conseguido una partida gratuita. Salió en el periódico. Como Ansel y Gretel dejando migas a su paso, dijo Alec, pensativo. Más adelante el rastro se interrumpía, prosiguió Lobie. Justo en medio de una galería. Las marcas, las monedas, las bolas de papel. Se interrumpía. Como las pisadas en el relato de Bill Samuels, pensó Ralph. La segunda partida de rescate siguió adelante durante un rato, llamando a los otros y agitando las luces de las linternas, pero nadie contestó. El reportero que escribía para el diario de Austin entrevistó después a varios de esos hombres de la segunda partida de rescate, y todos dijeron lo mismo.
Había demasiados caminos entre los que escoger, todos descendentes, algunos sin salida y otros que iban a dar a chimeneas tan oscuras como pozos. En principio no debían levantar mucho la voz para no provocar otro derrumbe, pero al final uno gritó de todos modos, y efectivamente un trozo de techo se vino abajo. En ese punto decidieron que era mejor salir por piernas. Imagino que no abandonaron la búsqueda después de un solo intento, dijo Oye. No, claro que no. Lovie extrajo otra Coca-Cola de la nevera, tiró de la anilla y se bebió la mitad de un trago. No estoy acostumbrada a hablar tanto, y tengo la boca reseca. Comprobó la botella de oxígeno. Esto también se ha acabado casi, pero hay otra en aquel cuarto de baño, con el resto de mi condenado botiquín. Si alguien es tan amable de ir a buscarla, Alec Pelle se encargó de eso, y Ralph vio con alivio que la mujer no encendía otro cigarrillo durante el cambio de botella. En cuanto el oxígeno fluyó otra vez, reanudó su relato. A lo largo de los años entró allí una docena de partidas, justo hasta el terremoto de 2007. Después de eso se consideró demasiado peligroso. Fue solo de 3 o 4 en la escala de Richter, pero las cuevas son frágiles, como ya lo saben. La cámara del sonido lo soportó bastante bien, pero se desprendieron unas cuantas estalactitas del techo. En cambio, algunos pasadizos se desplomaron. Por ejemplo, la galería de arte, según dijeron. El agujero de Marisville está cerrado desde el terremoto. La entrada principal está cerrada, y me parece que la entrada a Iga también. Por un momento nadie habló. Ralph no sabía qué rondaba la cabeza a los demás, pero se preguntaba cómo debió de ser esa muerte lenta a gran profundidad y a oscuras. No quería pensar en ello, pero no podía evitarlo. ¿Saben qué me dijo Roger una vez?, preguntó Lovie. Fue, como mucho, 6 meses antes de su muerte. Dijo que a lo mejor el agujero de Marisville bajaba hasta el infierno. Y si es así, ese visitante del que han hablado se sentiría allí como en casa, ¿no creen? Ni una palabra de esto cuando Claude vuelva, instó Jory. Ah, él ya lo sabe, contestó Lovie. Esa era su gente. No apreciaba mucho a sus primos, eran mayores y lo avasallaban, cosa mala, pero eran su familia de todos modos. Oye esbozó una sonrisa, pero no la radiante. Apenas se reflejó en sus ojos. Doy por supuesto que lo sabe, pero no sabe que nosotros lo sabemos. Y así han de quedar las cosas. Capítulo 11. Lovie, visiblemente cansada por no decir exhausta, anunció que, como la cocina era demasiado pequeña para alojar a 7 personas sin apreturas, sacarían la comida a la parte de atrás, lo que ella llamó el cenador. Les contó, con orgullo, que se lo había construido Claude, con un kit comprado en Home Depot. Al principio puede que haga un poco de calor, pero en esta época del año suele haber brisa, y hay mosquiteras para que no entren bichos. Oye sugirió a la anciana que se acostara un rato y que ellos se encargarían de prepararlo todo fuera. Pero no saben dónde están las cosas. Por eso no se preocupe, respondió Ori. Me gano la vida encontrando cosas, ya sabe. Y estos caballeros ayudarán, no lo dudo. Lovie cedió y se fue en su silla de ruedas al dormitorio, de donde les llegó un gruñido de esfuerzo seguido de un chirrido de muelles de somier. Ralph salió al porche delantero a telefonear a Jeanie, que contestó en cuanto sonó el timbre. Te telefoné a casa, dijo, animada. Todo en calma ahí. Excepto por la televisión. Los agentes Ramage y Yates han estado viendo una carrera de la NASCAR. Me da que han hecho apuestas, aunque eso es solo una sospecha. Lo que sí sé seguro es que se han comido todos los brownies. Lamento oírlo. Ah, y Betsy Riggins se ha pasado por aquí a presentar a su nuevo bebé. Esto no puedo decírselo a ella, pero se parece un poco a Winston Churchill. Vaya. Oye, creo que Troy y Tom deberían quedarse esta noche. Yo había pensado que mejor los dos. Aquí conmigo. Acurrucados. Incluso acaramelados. ¡Qué buena idea! Toma fotos. Se acercaba un coche. Claude Bolton a su regreso de Tipit con el pollo para la cena. No olvide cerrar bien todo y conectar la alarma antirrobo. Los cerrojos y la alarma no sirvieron de nada la otra noche. Hazlo igualmente, por complacerme.
El hombre idéntico al individuo que había visitado a su mujer la otra noche salía en ese momento de su coche, y Ralph experimentó una extraña sensación de visión doble. Vale. ¿Habéis averiguado algo? Es difícil saberlo. Eso era eludir la verdad. Ralph creía que habían averiguado muchas cosas y ninguna buena. Intentaré llamarte más tarde, ahora tengo que dejarte. Vale. Ten cuidado. Sí. Te quiero. Yo también te quiero. Y lo digo en serio. Ten cuidado. Ralph bajó del porche para ayudar a Claude con media docena de bolsas de plástico de Ligüeven. La comida se ha enfriado, ya lo dije. ¿Pero alguna vez hace caso a alguien? Jamás, y nunca lo hará. Nos las arreglaremos. El pollo recalentado siempre queda duro. He traído puré de patata, porque las patatas fritas recalentadas. Ni hablar. Se encaminaron hacia la casa. Claude se detuvo al pie de los peldaños del porche. ¿Han tenido una buena charla con mi madre? Pues sí, contestó Ralph. No sabía cómo manejar esa situación, pero, como enseguida vio, Claude asumió esa responsabilidad por él. No me la cuente. Ese tipo podría leerme el pensamiento. Entonces cree que existe. Ralph sentía sincera curiosidad. Creo que esa chica cree. Esa Oggy. Y creo que es posible que alguien rondara por aquí anoche. O sea que no quiero saber de qué han hablado, sea lo que sea. Mejor así, quizá. Pero, Claude, me parece que esta noche uno de nosotros debería quedarse aquí, con usted y su madre. El teniente Sablo, quizá. ¿Prevé problemas? Porque ahora mismo yo no percibo nada, aparte de hambre. No problemas exactamente, respondió Ralph. Pero si cerca de aquí ocurriera alguna desgracia, y si casualmente un testigo dijera que el culpable se parecía mucho a Claude Bolton, le convendría a usted tener un poli a mano que atestiguara que no salió en ningún momento de la casa de su madre. Claude lo consideró. Puede que no sea mala idea. Lo que pasa es que no tenemos habitación de invitados ni nada por el estilo. El sofá es convertible en cama, pero a veces mi madre, cuando no puede dormir, se levanta y va al salón a ver la tele. Le gustan esos predicadores de pacotilla que andan siempre reclamando donativos. Se le iluminó la cara. Pero en la entrada de atrás hay un colchón libre, y esta noche va a hacer calor. Supongo que podría acampar ahí. En el Senador. Claude sonrió. Exacto. Construí esa pijada yo mismo. Capítulo 12. Oye puso el pollo al grill durante 5 minutos, y se oyeron apetecibles crujidos. Comieron los 7 en el Senador, disponía de una rampa para la silla de ruedas del Obie, y la conversación fue amena y animada. Claude resultó ser todo un narrador, y les contó anécdotas sobre su pintoresca carrera como guardia de seguridad en Gentlemen, Please. Eran anécdotas graciosas, pero ni malévolas ni subidas de tono, y nadie se rió más a gusto que su madre. Cuando Oye contó que uno de sus clientes, en un esfuerzo por demostrar que su salud mental no le permitía someterse a juicio, se quitó el pantalón en la sala y lo agitó ante el juez, la anciana prorrumpió en tales carcajadas que tuvo otro ataque de tos. La razón de su viaje a Marisville no se mencionó siquiera. La siesta del Obie antes de la cena había sido breve, y cuando acabaron, anunció que se volvía a la cama. Con la comida preparada no se ensucian muchos platos, comentó, y los que hay los lavaré por la mañana. Puedo fregar sin levantarme de la silla, ¿saben? Aunque tengo que andarme con cuidado con la condenada botella de oxígeno. Se volvió hacia Yune. Seguro que estará bien aquí fuera, agente Sablo. ¿Y si alguien ronda por aquí, como anoche? Voy armado, señora, informó Yune, y fuera se está muy bien. Bueno, entre cuando quiera. A veces a partir de las 12 el viento arrecia. La puerta de atrás estará cerrada, pero encontrará una llave debajo de esa vasija de barro. La señaló y luego, cruzando las manos ante su admirable busto, les dirigió una pequeña reverencia. Son ustedes buena gente, les doy las gracias por haber venido hasta aquí y por intentar cuidar a mi hijo. Dicho esto, se alejó en su silla. Los 6 permanecieron allí sentados un rato más. «Qué buena mujer», dijo Alec. «Sí», convino Holly. «Lo es». Claude encendió un tiparillo. «La poli de mi lado», dijo. «Eso sí es una experiencia nueva. Me gusta». «¿Hay uno al Martin Plainville, señor Bolton?», preguntó Holly.
Necesito hacer unas compras, y Walmart me encanta. No, y mejor así, porque a mi madre también le encanta y no habría forma de sacarla de allí. Lo más parecido que tenemos aquí es el Home Depot de Tipit. Me valdrá, respondió ella, y se puso en pie. Fregaremos los platos para que Lovie no tenga que hacerlo por la mañana y luego nos pondremos en marcha. Mañana volveremos para recoger al teniente Sablo y después nos iremos a casa. Me parece que ya hemos hecho aquí todo lo que podía hacerse. ¿Estás de acuerdo, Ralph? Ella le indicó con la mirada cuál debía ser su respuesta, y él obedeció. Desde luego. Señor Gold. Señor Pelley. Ya está, sí, dijo Oye. Alex siguió la corriente. Aquí ya prácticamente hemos terminado. Capítulo 13. Aunque entraron en la casa solo 15 minutos después que Lovie, se oían ya ásperos ronquidos procedentes de su habitación. June llenó el fregadero de agua jabonosa, se remangó y empezó a lavar la escasa vajilla que habían utilizado. Ralph la secó. Joey la guardó. La luz vespertina era aún intensa, y Claude recorría la finca acompañado de Oye y Alec en busca de cualquier indicio del intruso de la noche anterior, si es que de verdad lo hubo. Si me hubiera dejado la pistola en casa no sería problema, comentó June. He tenido que atravesar el dormitorio de la señora Bolton para entrar en su cuarto de baño, donde guarda el oxígeno, y he visto que está bien pertrechada. En el tocador tiene una Ruger American de 10 balas más una en la recámara, con un cargador de repuesto al lado, y apoyado en la pared, junto al aspirador, un Remington de calibre 12. No sé qué tendrá por ahí guardado el bueno de Claudie, pero seguro que algo tiene. ¿No es expresidiario?, preguntó Holly. Sí, contestó Ralph, pero estamos en Texas. Y a mí me parece que está rehabilitado. Sí, convino ella. Eso parece, ¿no? Yo también lo creo, dijo June. Es como si le hubiera dado la vuelta a su vida. Ya había visto eso mismo en gente que acude a Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Cuando da resultado, es como un milagro. Aún así, ese visitante no podría haber elegido una cara mejor tras la que esconderse, ¿verdad? Dados sus antecedentes en la venta de droga y sus condenas en prisión, por no hablar de su etapa en la banda de los 7 de Satanás, ¿quién lo creería si dijera que pretendían cargarle un delito que no había cometido? Nadie creyó a Terry Maitland, dijo Ralph con pesadumbre, y Terry era un ciudadano intachable. Capítulo 14. Anochecía cuando llegaron a Home Depot, y pasaban de las 9 cuando regresaron al Indian Motel, observados por Jack Hoskins, que de nuevo escrutaba entre las cortinas de su habitación y se frotaba obsesivamente la nuca. Llevaron las compras a la habitación de Ralph y las dispusieron sobre la cama. 5 linternas cortas de luz ultravioleta, con pilas de repuesto, y 5 cascos amarillos. Oye cogió una de las linternas y observó con una mueca el intenso resplandor morado. ¿De verdad esto detectará su rastro? ¿Su reguero? Si lo hay, lo detectará, contestó Holly. Ah. Oye dejó caer la linterna en la cama, se puso un casco y se acercó al espejo del tocador para mirarse. Estoy ridículo. Nadie discrepó. ¿De verdad vamos a hacerlo? A intentarlo, al menos. No es una pregunta retórica, que conste. Trato de convencerme de que esto es real. Creo que nos costaría mucho persuadir a la policía de carretera de Texas para que nos echara una mano, respondió Alec con delicadeza. ¿Qué les diríamos? Que creemos que en el agujero de Marysville hay un monstruo escondido. Si no lo hacemos, dijo Holly, matará a más niños. De eso vive. Oye se volvió hacia ella casi con actitud acusadora. ¿Cómo vamos a entrar? Según la anciana, está todo cerrado a cal y canto. E incluso si lo consiguiéramos, ¿dónde está la cuerda? ¿No venden cuerda en Home Depot? Tienen que vender cuerda. En principio no vamos a necesitarla, contestó ella sin levantar la voz. Si está ahí dentro, y casi seguro que está, no habrá bajado a gran profundidad. Para empezar, temería perderse o quedar atrapado a causa de un derrumbe. Por otro lado, creo que está débil. Debe encontrarse en la etapa de hibernación de su ciclo, y sin embargo ha estado haciendo esfuerzos. ¿Al proyectarse? Preguntó Ralph. ¿Eso es lo que crees? Sí. Lo que vio Grace Maitland, lo que vio tu mujer, creo que eran proyecciones.
Me parece que una pequeña parte de su ser físico estaba presente, por eso quedaron residuos en vuestro salón, por eso pudo mover la silla y encender la luz de la cocina, pero no lo suficiente para dejar marcas en la moqueta. Hacer eso tiene que agotarlo. Diría que solo se ha mostrado plenamente en carne y hueso una vez, delante del juzgado el día que mataron a Terry Maitland. Porque tenía hambre y sabía que allí habría comida de sobra. ¿Estuvo allí en carne y hueso pero no apareció en ninguna de las grabaciones de la televisión? Preguntó Owie. ¿Como un vampiro que no se refleja en los espejos? Lo dijo como si esperara que Owie lo negase, pero ella lo confirmó. Exacto. Entonces cree que es sobrenatural. Un ser sobrenatural. No sé lo que es. Owie se quitó el casco y lo lanzó encima de la cama. Conjeturas. Solo tiene eso. Oye pareció dolida al oírlo, y fue incapaz de encontrar una respuesta. No se daba cuenta de lo que Ralph sí advirtió, y estaba seguro de que Alec también había advertido. Howard Gold tenía miedo. Si aquello se torcía, no habría ningún juez a quien presentar objeciones. No podría solicitar la anulación del proceso. A mí, terció Ralph, todavía me cuesta aceptar todo eso de el cuco o los seres que cambian de forma, pero hubo un visitante, eso ahora lo acepto. Por la conexión de Ohio y porque Terry Maitland no podía estar en dos sitios al mismo tiempo. Eso fue una pifia del visitante, dijo Alec. No sabía que Terry estaría en el Congreso de Cap City. Seguramente los chivos expiatorios que escoge son como Ed Holmes, gente con coartadas sin consistencia. Eso no tiene lógica, observó Ralph. Alec enarcó las cejas. Si se apropió de los, no sé cómo decirlo. De los recuerdos de Terry, eso, pero no se trata solo de los recuerdos. Sino de una especie de mapa de su conciencia, apuntó Hodgie en voz baja. Vale, llamémoslo así, convino Ralph. Puedo aceptar que pasara por alto algunas cosas, como en la lectura rápida en diagonal se pasan por alto muchos detalles, pero ese congreso debía de ser algo importante para Terry. Entonces ¿por qué, a pesar de eso, el cuco? Empezó a decir Alec. Quizá no le quedó más remedio. Hodgie cogió una linterna de luz ultravioleta y enfocó la pared, donde captó la fantasmal huella de una mano de un huésped anterior. Era algo que Ralph habría preferido no ver. Quizá estaba famélico y no podía esperar una ocasión mejor. O quizá le daba igual, dijo Ralph. Los asesinos en serie suelen llegar a ese punto poco antes de ser detenidos. Bundy, Speck, Gaki, llega un momento en que empiezan a creer que ellos son la ley. Como los dioses. Se vuelven arrogantes y quieren ir más allá de sus posibilidades. Y en realidad ese visitante tampoco fue mucho más allá de sus posibilidades, ¿no? Parémonos a pensarlo. Nos proponíamos hacer comparecer a Terry y llevarlo a juicio por el asesinato de Frank Peterson a pesar de todo lo que sabíamos. Estábamos seguros de que su coartada era falsa, por sólida que fuera. Y parte de mí todavía quiere creerlo. La alternativa pone patas arriba todo lo que creía entender sobre el mundo en el que vivo. Se sentía febril y tenía el estómago un poco revuelto. ¿Cómo podía un hombre normal del siglo XXI aceptar la existencia de un monstruo que cambiaba de forma? Si creías en el visitante de Hodgie Gibney, el cuco, entonces cualquier cosa era posible. El universo no tenía límites. Ha dejado de ser arrogante, dijo Hodgie en voz baja. Después de matar estaba acostumbrado a quedarse en un mismo sitio durante meses, transformándose. Solo seguía adelante cuando la transformación había terminado, o casi. Eso creo yo, basándome en lo que he leído y en lo que descubrí en Ohio. Pero su pauta habitual se ha alterado. Tuvo que huir de Flint City en cuanto aquel chico descubrió que había estado en ese establo. Sabía que la policía iría allí. Así que vino aquí antes de tiempo, para estar cerca de Claude Bolton, y encontró un hogar ideal. El agujero de Marisville, dijo Alec. Oye, sintió. Pero ignora que lo sabemos. Esa es nuestra ventaja. Claude sabe que su tío y sus primos están enterrados allí, sí. Lo que no sabe es que el visitante hiberna en los lugares de los muertos o cerca, preferiblemente en los que descansan los antepasados de la persona en la que se está transformando. Estoy segura de que funciona así. No puede ser de otro modo. Porque así es como quieres que sea, pensó Ralph. Con todo, no advertía la menor laguna en su lógica.
Siempre y cuando uno aceptara el postulado básico de la existencia de un ser sobrenatural que debía atenerse a determinadas normas, por tradición o por algún imperativo desconocido que ninguno de ellos alcanzaría a entender jamás. ¿Podemos estar seguros de que Lobie no se lo dirá?, preguntó Alec. Creo que sí, contestó Ralph. Callará por el bien de su hijo. Oye cogió una linterna, iluminó el ruidoso aparato de aire acondicionado y aparecieron numerosas huellas dactilares con un resplandor espectral. La apagó y dijo: ¿Y si cuenta con un ayudante? ¿Entonces qué? El conde Drácula tenía a aquel tal Renfield. El doctor Frankenstein tenía a un jorobado, Igor. Ese es un error generalizado, dijo Holly. En la película Frankenstein original, el ayudante del doctor se llamaba Fritz, y lo interpretaba Dwight Fride. Más tarde, Bela Lugosi, admito mi error, la interrumpió Owe, pero mantengo la pregunta. ¿Y si nuestro visitante tiene un cómplice? ¿Alguien a quien ha ordenado seguirnos? ¿No sería lo lógico? Aunque no sepa que hemos averiguado lo del agujero de Marisville, sí sabe que estamos peligrosamente cerca. Entiendo tu razonamiento, Owe, intervino Alec, pero los asesinos en serie prefieren la soledad, y los que permanecen en libertad más tiempo son errantes. Hay excepciones, pero no creo que nuestro hombre sea una de ellas. Saltó a Flint City desde Dayton. Si pudiéramos seguirle la pista desde hoy hacia atrás, tal vez descubriríamos que asesinó a niños en Tampa, Florida, o en Portland, Maine. Según un proverbio africano, quien viaja solo viaja más deprisa. Y en términos prácticos, ¿a quién podría contratar para un trabajo así? A un chiflado, respondió Owe. Vale, dijo Ralph, pero ¿cómo? Entró en una tienda de chiflados y eligió uno. De acuerdo, aceptó Owe. Está solo, a resguardo en el agujero de Marisville, allí muerto de miedo, esperando a que aparezcamos y lo atrapemos. A que lo saquemos a rastras al sol o le clavemos una estaca en el corazón, o lo uno y lo otro. En la novela de Stoker, dijo Holly, cuando encuentran a Drácula, lo decapitan y le llenan la boca de ajo. Oye lanzó la linterna a la cama y levantó las manos. También muy bien. Pararemos en Chauvel y compraremos un poco de ajo. Además de una cuchilla de carnicero, porque en Home Depot nos hemos olvidado de la sierra de arco. Un balazo en la cabeza y asunto resuelto, dijo Ralph. Consideraron esto en silencio y después Oye anunció que iba a acostarse. Pero antes me gustaría saber cuál es el plan para mañana. Ralph esperó a que Holly ilustrara a Oye al respecto, pero ella lo que hizo fue mirar a Ralph. Él se fijó, sorprendido y conmovido, en las ojeras y las arrugas aparecidas en las comisuras de sus labios. El propio Ralph estaba cansado, suponía que como todos los demás, pero Hodgkin rayaba en el agotamiento y a esas alturas se sostenía solo a base de tensión nerviosa. Teniendo en cuenta que era una persona en extremo reservada, para ella mostrarse así debía de ser como caminar sobre espinas. O sobre cristales rotos. Nada antes de las 9, dijo Ralph. Todos necesitamos como mínimo 8 horas de sueño, más si es posible. Luego haremos las maletas, pagaremos la cuenta, iremos a casa de los Bolton y recogeremos a June. De allí iremos al agujero de Marisville. Esa es la dirección equivocada si queremos que Claude piense que regresamos a casa, observó Alec. Se preguntará por qué no volvemos a Plainville. Vale, diremos a Claude y a Lobie que antes tenemos que pasar por Tipit. No sé, para hacer alguna compra más en Home Depot. Poco convincente, comentó Owe. ¿Cómo se llamaba el agente de la policía del estado que fue a hablar con Claude? Preguntó Alec. ¿Se acuerda? Ralph no lo tenía en mente, pero guardaba en su iPad las anotaciones sobre el caso. La rutina era la rutina incluso cuando uno iba en pos del hombre del saco. Owen Sipe. Cabo Owen Sipe. Bien. Dígales a Claude y a su madre, será lo mismo que decírselo al visitante, si de verdad este puede meterse en la cabeza de Claude, que lo ha llamado el cabo Sipe para decirle que en Tipit se busca a un hombre cuya descripción coincide aproximadamente con la de Claude para interrogarlo por un atraco o el robo de un coche, o quizá un allanamiento de morada. June puede confirmar que Claude estuvo en casa toda la noche, no si durmió fuera en el Senador, adujo Ralph. ¿Quiere decir que no habría oído arrancar el coche de Claude? Ese trasto necesita un silenciador nuevo desde hace 2 años. Ralph sonrió. Entiendo.
Bien, pues dígale que vamos a Tipita a comprobarlo y, si esa pista no lleva a ninguna parte, volveremos a Flint City. ¿Le parece bien? Me parece perfecto, dijo Ralph. Pero asegurémonos de que Claude no ve las linternas y los cascos. Capítulo 15. Pasadas las 11, Ralph yacía en la cama medio hundida de su habitación. Sabía que debía apagar la luz pero se resistía a hacerlo. Había telefoneado a Jeannie y charlado con ella durante casi media hora, en parte sobre el caso, en parte sobre Derek, pero básicamente sobre intrascendencias. Después intentó ver la televisión, pensó que los predicadores nocturnos de Lobie Bolton podían ser un buen somnífero, o al menos servirle para callar el incesante trasiego de pensamientos en su cabeza, pero lo único que salió en la pantalla cuando encendió el aparato fue el mensaje. En estos momentos nuestra conexión vía satélite no está disponible, gracias por su paciencia. Tendía ya la mano hacia la lámpara cuando oyó unos golpecitos en la puerta. Cruzó la habitación, iba a echar mano a la manija pero lo pensó mejor y acercó el ojo a la mirilla. El cristal estaba tan sucio que no le sirvió de nada. ¿Quién es? Yo, contestó Hodgie con una voz casi tan inaudible como los golpes en la puerta. Ralph abrió. Hodgie llevaba la camiseta sin remeter, y la americana, que se había puesto para protegerse del frío nocturno, cómicamente ladeada. El viento cada vez más intenso le agitaba el pelo, gris y corto. Sostenía su iPad. De pronto Ralph cayó en la cuenta de que él iba en calzoncillos y con la bragueta sin botones sin duda un poco abierta. Recordó algo que decían de niños. ¿Quién te ha dado licencia para vender salchichas? Te he despertado, dijo ella. No. Pasa. Hodgie vaciló, luego entró en la habitación y se sentó en la única silla mientras él se ponía el pantalón. Tienes que dormir un poco, Hodgie. Se te ve muy cansada. Lo estoy. Pero a veces tengo la impresión de que cuanto más cansada estoy, más me cuesta dormirme. Sobre todo si me asaltan las preocupaciones y la ansiedad. ¿Has probado con Ambien? No se recomienda a personas que toman antidepresivos. Entiendo. He investigado un poco. A veces así me entra el sueño. He empezado consultando los artículos de prensa sobre la tragedia de la que nos ha hablado la madre de Claude. Hubo mucha cobertura, y mucha información de fondo. He pensado que a lo mejor te apetecía oírlo. ¿Nos servirá de algo? Creo que sí. Entonces me apetece oírlo. Se fue hacia la cama, y Hodgie se sentó en el borde de la silla, con las rodillas juntas. Bien. Lobby ha mencionado una y otra vez el lado AIGA, y ha dicho que a uno de los gemelos Jamieson se le cayó del bolsillo un jefe AIGA de plástico. Abrió su iPad. Esto es de 1888. La fotografía en sepia mostraba a un indio de aspecto noble de perfil. Lucía un tocado que le caía hasta media espalda. Durante un tiempo el jefe vivió con un pequeño contingente de navajos en la reserva de Tigua, cerca de El Paso. Más tarde se casó con una mujer blanca y se trasladó primero a Austin, donde fue maltratado, y después a Marysville, donde fue aceptado como miembro de la comunidad tras cortarse el pelo y convertirse a la fe cristiana. Su mujer tenía un poco de dinero y abrieron la posta de Marysville. Lo que con el tiempo se convirtió en el Indian Motel and Café. Hogar dulce hogar, dijo Ralph recorriendo con la mirada la mísera habitación. Sí. Aquí tenemos al jefe AIGA en 1926, 2 años antes de morir. Para entonces había cambiado de nombre, se llamaba Thomas Higgins. Le enseñó una segunda fotografía. Joder. Exclamó Ralph. Parece que se integró, pero desde luego perdió sus raíces. Era el mismo perfil noble, pero ahora la mejilla vuelta hacia la cámara presentaba profundas arrugas y el tocado había desaparecido. El antiguo caudillo navajo llevaba gafas sin montura, camisa blanca y corbata. Además de estar al frente del único negocio próspero de Marysville, continuó Hodgie, el jefe AIGA, también conocido como Thomas Higgins, fue quien descubrió el agujero y organizó las primeras visitas. Tuvieron mucho éxito. Pero pusieron a la cueva el nombre del pueblo, no el suyo, observó Ralph. Lo cual tiene su lógica. Aunque fuese cristiano y un próspero hombre de negocios, para la comunidad seguía siendo un piel roja. Aún así, supongo que los lugareños lo trataron mejor que los cristianos de Austin. Démosles cierta confianza. Sigue. Oye, le mostró otra foto.
Esta era de un cartel de madera en el que aparecía una versión pintada del jefe Aiga con su tocado. Debajo se leía por aquí los mejores pictogramas. Amplió la imagen con los dedos, y Ralph vio un camino entre las rocas. La cueva lleva el nombre del pueblo, dijo ella, pero al menos el jefe consiguió la entrada a Aiga, mucho menos espectacular que la cámara del sonido pero comunicada directamente con esta. Por Aiga era por donde el personal entraba a los suministros, y era una vía de salida en caso de emergencia. Por ahí accedieron las partidas de rescate con la esperanza de encontrar una ruta alternativa que los condujera hasta los niños. Correcto. Joji se inclinó hacia adelante, le brillaban los ojos. La entrada principal no solo está cerrada a cal y canto, Ralph, está tapiada con cemento. No querían perder a ningún niño más. La entrada a Aiga, el acceso posterior, está también cerrada, pero en ninguno de los artículos que he leído se dice nada de cemento. Eso no significa que no lo haya. Oye movió la cabeza en un impaciente gesto de negación. Lo sé, pero si no lo hubiera, por ahí entró el visitante. ¿Eso crees? Deberíamos ir primero a ese lado, y si hay indicios de que se ha forzado. Entiendo, dijo él, y parece un buen plan. Bien pensado. Eres una detective de primera, oye. Ella le dio las gracias con la mirada baja y la voz vacilante de una mujer que no sabe cómo manejar un halago. Qué amable de tu parte decir algo así. No es amabilidad. Eres mejor que Betsy Wiggins, y mucho mejor que ese inútil de Jack Hoskins. No tardará en jubilarse. Si estuviera en mis manos, te daría su puesto. Oye meneó la cabeza, pero sonreía. Me conformo con los fugitivos en libertad condicional, los bienes impagados y los perros perdidos. No quiero participar nunca más en la investigación de un asesinato. Ralph se puso en pie. Es hora de que vuelvas a tu habitación y eches un sueño. Si vas bien encaminada en algo de esto, mañana va a ser un día digno del mismísimo John Wayne. Un minuto. Tenía otra razón para venir aquí. Mejor será que te sientes. Capítulo 16. Pese a ser mucho más fuerte de lo que era antes de tener la fortuna de conocer a Bill Hodges, Joji no acostumbraba a decirle a nadie que debía cambiar de comportamiento, que se equivocaba rotundamente. Esa otra mujer más joven era una cobarde miedosa y huidiza que a veces pensaba que el suicidio sería la mejor solución para sus sentimientos de terror, de ineptitud y de vergüenza descontrolada. El día que Bill se sentó a su lado en la parte de atrás de una funeraria en la que ella no se atrevía a entrar, sintió sobre todo que había perdido algo vital. No únicamente un bolso o una tarjeta de crédito, sino la vida que habría podido llevar si las cosas hubieran sido un poco distintas, o si Dios hubiera considerado oportuno añadir solo un poco más de alguna sustancia química importante en su organismo. Me parece que ha perdido esto, había dicho Bill, sin en realidad decirlo. Tenga, mejor será que se lo guarde en el bolsillo. Bill había muerto y ahí estaba ahora ese otro hombre, tan parecido a Bill en muchos sentidos. Su inteligencia, sus esporádicos destellos de buen humor y, sobre todo, su tenacidad. Sabía que a Bill le habría caído bien, porque el inspector Ralph Anderson también creía en la necesidad de llegar al fondo del asunto. Pero también había diferencias, y que Ralph tuviese 30 años menos que Bill en el momento de su muerte no era la única. El hecho de que hubiese cometido un error garrafal al detener a Terry Maitland en público, antes de comprender la verdadera dimensión del caso, era solo una de esas diferencias, y probablemente no la más importante, por más que a él le obsesionara. Dios, ayúdame a decirle lo que he de decirle, porque esta es la única oportunidad que voy a tener. Y ayúdale a él a oírme. Por favor, Señor, ayúdale a oírme. Cada vez que tú y los demás habláis del visitante, lo hacéis en condicional, dijo ella. No sé si te entiendo, Jody. Yo creo que sí. Sí existe. En el supuesto de que exista. Caso de que exista. Ralph guardó silencio. Los otros me dan igual, pero necesito que tú creas, Ralph. Necesito que tú creas. Yo creo, pero eso no basta. Jody. No, atajó ella con vehemencia. No. Escúchame. Sé que es un disparate. Pero ¿acaso la idea de El Cuco es más inexplicable que algunas de las cosas horrendas que pasan en el mundo? No me refiero a las catástrofes naturales ni a los accidentes, sino a las cosas que algunas personas hacen a otras.
No era Ted Bundy una versión del cuco, un ser que cambiaba de forma, con una cara para las personas que lo conocían y otra para las mujeres a las que mataba. Lo último que esas mujeres veían era su otra cara, su cara interior, la cara de El Cuco. Hay otros. Caminan entre nosotros. Tú lo sabes. Son seres extraños. Monstruos que escapan a nuestra comprensión. Sin embargo, crees que existen. Tú has quitado a algunos de circulación, o incluso has presenciado su ejecución. Ralph reflexionó en silencio. Déjame hacerte una pregunta, dijo Holly. ¿Y si quien mató a ese niño, y desgarró su carne, e hincó una rama en él hubiese sido realmente Terry Maitland? ¿Sería el menos inexplicable que el ser que quizá esté escondido en esa cueva? ¿Serías capaz de decir entiendo la oscuridad y la maldad que se ocultan detrás de la máscara de ese entrenador de equipos infantiles y buen ciudadano de la comunidad? ¿Sé exactamente qué lo llevó a hacerlo? No. He detenido a hombres que han hecho cosas horrendas, y a una mujer que ahogó a su hija recién nacida en la bañera, y nunca lo he entendido. En la mayoría de los casos ellos mismos no se entienden. No más de lo que yo entendí por qué Brady Hartsfield planeó matarse en un concierto y llevarse consigo a más de 1000 niñas inocentes. Lo que te pido es sencillo. Cree en esto. Aunque solo sea durante las próximas 24 horas. ¿Puedes? ¿Conseguirás dormir un poco si digo que sí? Joye sintió sin apartar la mirada de él. Entonces lo creo. Al menos durante las próximas 24 horas el cuco existe. Está por ver si se esconde en el agujero de Marisville, pero existe. Joye exhaló un suspiro y se puso en pie, el cabello alborotado, la americana ladeada, la camiseta por fuera. Ralph pensó que ofrecía un aspecto adorable y a la vez sumamente frágil. Bien. Me voy a la cama. La acompañó a la puerta y abrió. Cuando Odie salía, él dijo. El universo no tiene límites. Odie lo miró con expresión solemne. Así es. El puñetero no tiene límites. Buenas noches, Ralph.